¿Estás en qué red transmitiendo, Flaco? Ajá, ¿en la de Fede en cuál? En Facebook, en la fanpage De Alejandro Alejandro Lavín. Déjenme comparto rapidísime. Rapidísime. Ay, ya me vi. Ya estamos en vivo. A ver, nos falta el grupito y ya. El grupo de la escuela. Bien, ya estamos en vivo. Señoras, señores, muy buenas noches. Bienvenidos a una transmisión en vivo más. Tenemos un tema bien interesante el día de hoy. Es un tema bastante antiguo. Si consideramos que el uso de las plantas fue la primera medicina, si consideramos que el uso de las plantas fue la primera práctica de conexión, que inclusive podríamos decir que tiene un matiz espiritual entre la humanidad y el mundo natural. Entonces, el día de hoy vamos a tocar un tema en donde vamos a platicar cómo se le ha dado, cómo se hace actualmente el uso de las plantas para darles un matiz mágico, para potencializar el poder de la mente, para alterar la misma mecánica de la realidad, utilizando dispositivos creados a través de la mano humana, pero con el apoyo y la ayuda de la madre naturaleza. El día de hoy veremos amuletos mágicos y plantas. Por supuesto, de la mano con nuestra especialista Jessica Martel. Ella es horticultora de profesión, pero mística de vocación. Ella se dedica profesionalmente al tema del paisajismo, al tema del diseño de jardines. Tiene una empresa llamada Casa Botánica aquí en Querétaro, en donde da servicio a cualquier industria, persona o empresa que quiera tener belleza natural en su espacio. Y bueno, pues ella es la especialista en su parte, pues en su parte muy corporativa, ¿no? Pero más allá de su empresa, ella también empieza desde hace un tiempo para acá a capacitar, empieza a compartir todo lo que sabe, ha dado cursos y bueno, pues el día de hoy vamos a platicar de los amuletos mágicos. Nos va a dar algunos tips, le voy a hacer algunas preguntas, así que espero que tengan todos pluma y papel por si tiene alguna recetilla, algún tip, algo chingón para darnos. Pues entonces, bienvenida Jessica. Muchísimas gracias por estar con nosotros y platicarnos un poquito de estas cosas que la verdad es que sí, tú y yo somos requete intensos, la gente que nos ve también. Entonces, seguramente les va a encantar cualquier herramienta, cualquier tip, cualquier sugerencia que tú les des, ellos seguramente que encantados. Platícame, ¿qué onda con los amuletos? ¿Tú por qué andas en estas cosas raras? O sea, entiendo que tú desde, como el artista que eres, desde siempre has sido un artista, pues te metiste al tema de los jardines y los paisajes, pues para darle rienda suelta a tu creatividad, para darle rienda suelta a ese arte ya con algo más que es tu pasión, que son las plantas. Pero ¿en qué momento le entras al tema ya más misticoso, más magicoso a las plantas y por qué? Pues bueno, yo creo que inicia cuando empiezo a dar clases. Para mi fortuna, tuve la oportunidad de conocer un sistema totalmente diferente. Es un sistema que se llama Waldorf. Es una educación total, pues, novedosa. Bueno, ni tan novedosa porque es muy, muy antigua. Claro, ya más de 100 años. Exacto. Y es creada por, bueno, uno de mis grandes ídolos, y estoy segura que el tuyo también, que es Rudolf Steiner. Entonces, estoy muy, muy feliz porque llegué a un lugar en donde la antroposofía lo era todo, ¿no? Que es esta ciencia que rige la conexión con lo que pasa allá afuera, con lo que pasa acá adentro, ¿no? Conexión entre macro y micro. Entonces, yo llego a esta escuela y pues primero novedosa y feliz por dar algo que me apasiona, que es la horticultura, y después curiosa por saber qué mundo me esperaba atrás de esta antroposofía, ¿no? Yo vengo regida de una cuestión científica,
donde pues sí me enseñaron el poder de las plantas medicinales, cómo se usaban y cuál era la percepción antes, pero realmente donde me atrapa es en este sistema Baldor. Bueno, para acotar un poquito, este personaje del que habla Jessica, el personaje que no solamente creó el sistema educativo donde Jess fue profesora, que es el sistema Waldorf, sino que hace toda este nuevo entendimiento, como bien dijo Jess, ¿no? De conexión macro-micro. Rudolf Steiner fue un estudioso místico, uno de los alumnos estrella de una de las más grandes místicas que ha conocido la era moderna, que fue Elena Petrona Blavatsky, la bruja mayor de finales del siglo XIX. Y Rudolf Steiner, bueno, pues estuvo estudiando con ella hasta que ella muere y sus estudiantes, varios de ellos, empiezan a querer hacer estupideces, especialmente Ledbetter y Annie Besant, empiezan a hacer tonterías y Rudolf Steiner, en un arranque de ética profunda, dice, ¿saben qué? Si van a corromper todo lo que la maestra enseñó, conmigo no cuenten. Así que Rudolf Steiner agarra y se separa de lo que fue la teosofía y funda su propia filosofía, que es la antroposofía, y bueno, con él se fue casi pues todos los teósofos de Alemania, de Austria, de Dinamarca, casi todos se fueron con Rudolf Steiner al saber que este personaje tenía verdaderamente una intención productiva para la humanidad. Y bueno, pues de entonces para acá, pues ahora sí que a nuestros intensos de esta era nos toca seguir sus pasos y empezar a pues dar a conocer un poco más de lo que este cuate dejó. Y aquí tenemos una de sus alumnas asiduas, Jessica Martel. Entonces tú empezaste con el tema primero educativo y la educación te llevó a final de cuentas a conocer esa parte mística de las plantas. Claro, porque, pues bueno, yo empecé dando clases siendo maestra de horticultura con esta fundación científica y conforme fui pasando, porque yo duré 3 años en este colegio, pues me fueron capacitando y me fueron compartiendo otro mundo y otra rama de Rudolf, que es la agricultura biodinámica, ¿no? Que es aprender qué es lo que pasa arriba, conocer estos 7 astros o estas 7 fuerzas y cómo influían en el suelo, ¿no? Cómo poder estimular la gran madre creadora, la naturaleza, para poder regir en alimentación. Entonces, ahí ya me estaba metiendo, ¿no? Ahí es cuando entendí la importancia de la astrología en el cultivo, o sea, algo que a mí me gustaba mucho, que es la agricultura, ¿no? Entonces, la importancia de todo lo astrológico y ahí me fui metiendo más. Después conocí a otro gran maestro que admiro mucho, que seguro tú también, que es Paracelso. Ese es todavía más viejo, ¿Sí? más antiguo. Pero empecé a tener estos libros, estas lecturas que hablaban un poquito de Paracelso. Con Paracelso es donde yo vuelo mi mente y digo, wow, o sea, este es un mundo, porque las plantas no solo es la ciencia, no solo es saber qué tanto o qué se puede crear con ellas, sino es adentrarte a todo un mundo lleno de secretos, lleno de simbología, lleno de mucho potencial, que bueno, hay algunos que todavía reconocemos, ¿no? Por ejemplo, el aventar el arroz en las bodas o tener salvia a la entrada de ciertos templos o lugares sagrados, que se han quedado algunas plantas muy simbólicas, muy arraigadas, pero que realmente estamos en un México megadiverso, en donde si hay algo aquí, son plantas. Y también mucha simbología y mucho poder oculto en cada una de ellas. Entonces, pues prácticamente que yo les voy a compartir todo ese secreto oculto y pues los voy a guiar a reconectarse con todo este mundo vegetal. Pues eres alumna de los más mamados del mundo de la magia y de la alquimia. Paracelso podríamos decir que fue de 1500 para acá el principal exponente de cómo el mundo vegetal tiene una magia mucho más allá de lo evidente. Si nos vamos a hablar de la alquimia, bueno, pues vamos a encontrar cuestiones desde la era de Cristo, ¿no? Tenemos a María la alquimista o María la judía, de ahí tenemos a Zósimo, más hacia acá, por ahí del año 800 tenemos a es un árabe, Abdahar, no me acuerdo bien cómo se llama este cuate, pero la verdad es que ninguno de ellos tuvo una repercusión tan potente como la tuvo Paracelso. Paracelso hacia acá podríamos decir que siembra la alquimia contemporánea, y bueno, pues si Jessica tiene como modelos a Paracelso y después a Rudolf Steiner, entonces, la madre, no nos queda más que apuntar. Por favor, Jess,
¿Cómo empezamos? ¿De qué nos vas a hablar? Amuletos mágicos, ¿qué es eso? ¿Cómo se hacen? ¿Para qué funcionan? ¿Qué pedo? Pues bueno, los amuletos son la herramienta, o sea, prácticamente que la materia prima van a ser las plantas y con ella nosotros vamos a intencionar, vamos a dirigir todo lo que nosotros queramos crear, obtener, ya sea, llámese abundancia, llámese prosperidad, libertad, como lo quieran ver, lo que carezcan y quieran atraer, pues vamos a llevarlo con las plantas, ¿no? Entonces nosotros vamos a transformar esas plantas en ciertos amuletos. Hay muchísimos y las hay de todos. Seguro. Hay desde costalitos de protección, hay hasta coronas, hay saumerios, inciensos, velas, o sea, hay muchas aplicaciones y yo les voy a enseñar, bueno, esto es en el curso, claro, de botánica mágica y astrológica que vamos a tener viernes, sábado y domingo, o sea, ya en estos días, este fin, y pues les voy a enseñar todo eso, ¿no? O sea, cómo vamos a ver la lista de las plantas, o sea, toda una enciclopedia de hierbas mágicas, para qué sirven, cuáles, por qué fuerzas están regidas, o sea, por qué astros, y también pues cómo aplicarlas, ¿no? Cómo sincronizar todo, elegir los mejores momentos para llevar a cabo esta elaboración de amuletos y pues bueno, con ello tener estos resultados que pues es más allá de una materialización de un deseo, ¿no? Si empezamos a analizar la ciencia de la magia, los amuletos son aquellos dispositivos que contienen una carga de energía ya por sí mismos, pero que por supuesto lo que van a hacer es potenciar una energía psíquica que viene de nosotros mismos. Es decir, el objeto contiene un poder y ese poder lo que hace es conectar con tu propia intención, conectar con tu propio poder y expandirlo. No es para nada raro que sepamos que las plantas ya tienen un poder, pues intrínseco, ¿no? Este poder, pues imagínate nada más el nivel de conservación, porque según los principios de la física, la energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Entonces, imagínate una planta que lleva recibiendo el poder y la energía del sol, más la condensación que ha hecho de la energía de la tierra, más energía del agua que está contenida en el agua. Y esto hace que la planta vaya utilizando estas energías, vaya estimulando una inteligencia propia que le ha servido para adaptarse a su ambiente. Entonces, la planta es un ser inteligente que ha vivido una serie de experiencias en base a lo que pues la vida le ha obligado a vivir y experimentar. Y esta inteligencia lo que se encarga es en solucionar algo. Una planta, a final de cuentas, tiene que adaptarse a ciertas condiciones de, pues, el suelo, condiciones de humedad, condiciones de pH, condiciones inclusive del aire de alrededor, la presión atmosférica, etc. Entonces, lo que ocurre es que este ser inteligente tiene un archivo de información inteligente y lo que hace uno al crear un amuleto utilizando una planta es colocar al servicio de nuestra propia psiquis todo ese poder acumulado de años de todas estas circunstancias en conjunto, más la inteligencia de este ser vivo. Estos seres vivos han tenido, bueno, la inteligencia de estos seres vivos, en algunas formas de entendimiento se les llaman los elementales. El elemental de la planta es esta inteligencia, es este poder oculto que sabe qué quiere y sabe cómo ha solucionado aquellos conflictos que pues las circunstancias de vida le ha impuesto. Entonces, cuando nosotros creamos un amuleto utilizando una planta, lo que haces es crear un equipo de trabajo y tú estás haciendo equipo con una inteligencia milenaria, porque una planta sea perenne, por más que dure un año, 2 años, esa planta solo es parte de un miembro de un linaje ancestral de cientos de miles de años, activo todo este tiempo de entonces para acá. Entonces, estamos haciendo, mediante un amuleto hecho con plantas, un equipo de trabajo con un elemental en donde su inteligencia y su energía están a tu servicio. ¿Ok? Por supuesto, pues hay que utilizarlos pues con cierta ética, me imagino, Claro. con una cierta intención constructiva. Jess, ¿algún amuleto que se te ocurra? ¿Cuáles son los amuletos?
más usados o qué es lo que la gente más busca con los amuletos? Porque digo, hace rato mencionaste abundancia, mencionaste protección. ¿Qué otros usos, los amuletos con plantas, hacia qué otras actividades nos pueden servir? ¿Qué otras cosas podemos ayudarnos con amuletos de plantas? Pues bueno, pueden también ayudarnos a generar más amor, no solo atraer el amor, sino también trabajar con nuestro amor propio, que creo que ese es un tema muy importante para todos, trabajar y reconectar con nosotros, también para limpiar espacios, liberarlos de ciertas cargas, para cortar ciertas cosas, o sea, cualquier carencia que tú estés trabajando, puedes llegar con eso, con las plantas, llámese lo que sea, ¿no? Llámese traer más productividad, concentrarme mejor, poder rendir más en el trabajo, llegar a una meta en especial. O sea, creo que podemos llegar a cualquier parte y tenemos una lista muy grande de las cosas que abarcamos, ¿no? Entonces vamos a tocar muchos puntos. Creo que yo los más importantes, sobre todo, pues protección, amor, dinero, libertad, y pues bueno, cortar ciertas energías que ya no necesitamos y que es necesario limpiarnos, así como nos bañamos, pues seguido, no digo que diario, pero nos bañamos, pues también hay que limpiar ciertos campos, ¿no? Entonces, para todo eso nos van a ayudar las plantas. Ok. Por ejemplo, me imagino que hay una gran, porque la verdad no soy gran conocedor de amuletos con plantas. Conozco muchos de otros tipos que tienen que ver con símbolos, que tienen que ver con metales, que tienen que ver con precisamente los 7 planetas, etc. Pero el tema de las plantas, la verdad es que nunca he sido muy conocedor. Me imagino que debe de haber una variedad de amuletos en donde pues cada uno va incrementando tal vez en su complejidad. Y a Claro. medida que es más complejo, pues me imagino que debe de ser más potente o tal vez pueda ayudar pues en más contextos al ser aplicado, ¿no? Claro. Estos amuletos uno los carga o uno los crea y los deja en casa o no sé, ¿cómo se usan estos amuletos? Bueno, puede ser de varias formas, o sea, Ya, puede ser desde la creación de un objeto decorativo, que justo lo platicábamos con Elvia en la mañana, de cómo hacer una corona que no solo se ve bien, sino que además tiene intencionadas estas plantas, ¿no? Puede ser tan complejo como mencionabas, desde elegir cuándo hacerlo, cuándo cortarlas, cuándo elaborarlas y cuándo también retirarlas, ¿no? Porque también muchas de esas cosas se tienen que después desapegarse y dejarse ir. Hay amuletos que puedes traer contigo, ya sea en el carro, por ejemplo, yo en lo personal traigo uno colgado en el carro, que pues me ayuda en la protección y también ahí tiene un sueñito, una semillita sembrándose que me está recordando constantemente ese sueño, ¿no? Lo que yo pretendo que entiendan con los amuletos es que lo relacionamos, bien lo dices, con una parte psicomática, ¿no? Yo puedo relacionar este objeto con algo y cada vez que yo veo ese objeto me estoy recordando y recordando hasta que se puede llegar hasta materializar, ¿no? No se lo dejamos todo al amuleto, sino tiene que ver mucho claro. también cómo estamos nosotros adentro y qué tanta intención le pongamos. Si nosotros despertamos este poder, llámese mente, llámese magia, y logramos transmitir toda esa intención hacia un objeto cual sea, ya sea una vela, sea un saquito, incluso una moneda cargada, o sea, pueden ser cosas hasta muy pequeñas, pero que ya encuentren un símbolo y que a ti te resuene cada que estás viendo eso, ¿no? Que pasa un poco, por ejemplo, con los anillos. Ok. Oye, eso de los amuletos del coche, a mí siempre me han encantado porque la verdad es que eh, pues yo en el coche normalmente rompo muchas reglas, entonces siempre me anda gustando cargar amuletos y estas cosas, pues para que me echen tantito la mano. Mencionaste que tú en tu coche traes un amuleto. ¿Nos podrías contar cómo se hace, para qué lo usas, dónde lo traes? Digo, si es que no le rompe la magia, ¿dónde se carga el coche? Algo que nosotros, digo especialmente yo, es una pregunta casi que personal, ¿cómo yo puedo elaborar un amuleto para mi coche? ¿Cómo lo hago? ¿Dónde lo pongo? ¿Y para qué se usa? Ok, bueno, yo les voy a platicar que yo tengo dos. Hija de tu. Así ha de andar, ¿eh? Porque Así ha de andar. no, no, no. O sea, uno sí es para bendecir mi coche y para que, bueno, se protege, porque además es la primera vez que adquiero un carro, o sea, que es mío, mío, entonces lo quiero así Me como mi acuerdo cuando bebé. publicaste de tu primer coche, qué gustazo me dio ver Sí. cómo, claro, es tu bebé, claro. Sí, entonces obviamente pues traigo algo, eso es muy sutil, es solo algo que a mí me gustó hacer y fue cuando recién compré el coche, lo primero que hicimos pues obviamente fue festejar,
fue agradecer por el coche y fue rociar un poquito de agua de rosas, nada más porque, uno, yo tengo algo con las flores, que es lo que más me apasiona en esta vida, y dos, pues mantener como ese equilibrio y también un poco el aroma, ¿no? Ya. Porque son muchos aromas. Y rocié una pequeña pluma ese mismo día, Pluma de ave. una pluma Ok. de ave, porque pues también, o sea, para que seamos ligeritos, para que todo vaya con ligereza, y la colgué justo también abajo de otro amuleto. Es que tú puedes, o sea, juntarlos, Los ¿sabes? combinas. Claro, o sea, Ok. porque, o sea, una cosa es ese amuleto que a mí me protege, ¿no? La otra es de que ahora estoy buscando un terreno y estoy Ah. llegando a mi coche a todos lados buscando ese terreno, ¿no? Entonces, fui a un lugar muy mágico que me gustó, que le estoy echando el ojito, que se llama Atotonilco. Es en Estado de México. Es no, ese es Atlacomulco. Ay, sí es cierto, No, sí es está en cierto. San Miguel. En San Ah, Miguel ya. Y entonces ahí algo muy típico de ese pueblo es la elaboración de estrellas como con latón, de 7 Ya sé puntas. cuáles son, sí, claro, Entonces, bellísimas. lo que hice fue, bueno, caminar en ese pueblo, yo siempre estaba soñando, así como buscar un terreno, pues, donde crecer casa botánica y pues rodearme de naturaleza, ¿no? Y en mi búsqueda llegamos al pueblito y estaba una señora vendiéndolos, Ok, en versión pequeñita como para el coche, y el que a mí me gustó tenía un defecto que se abría una de las puntas. ya. Entonces yo le dije que yo quería ese porque adentro iba a meter un papelito con lo que yo estaba buscando, ¿no? Que era un terreno. Para esto, este terreno lo estoy compartiendo con una de mis grandes hermanas. Entonces, pues es un conjunto, es un deseo en conjunto. Ok. Todavía nos falta ahí escribirlo y hacer nuestro sigilo y demás. Y pues le puse tantito arroz para que fuera un poquito abundante. O sea, Ok. porque yo quiero que el terreno, pues no sea un pequeñito cuadrito, ¿no? Y mi hermana tampoco. Entonces, eso ya al traerlo en el coche, estarlo viendo todos los días, ver que se mueve, porque además lo puse con alambre para que como que esté Se girando vuelve así, dinámico, claro. con mis plumitas para que decoren este alambre, creo que ya es algo que yo, aunque no esté consciente, aunque yo vaya manejando y no esté pensando todo el tiempo en me estoy protegiendo o estoy atrayendo el terreno que yo quiero, me está recordando inconscientemente. Está en segundo plano, es como una magia activa en automático, ¿no? Exacto. Por ejemplo, para los que están viendo ahorita una serie en Disney Plus que se llama WandaVision, ¿no? Eh, Digo, va a sonar a una jalada, pero la verdad es que esa serie tiene algo de verdad. En esa serie hablan de una magia que sí existe, que se llama magia del caos, ¿no? Y entonces le ponen a este personaje de Wanda, pues este uso de la magia y en una parte, no voy a decir de qué capítulo para no spoilearles, hay una parte en donde hablan de cómo ella tiene un gran poder precisamente porque su magia funciona en automático. Ella coloca una intención, manda la directriz y entonces en automático esta magia empieza a manifestar. Y es algo de lo que está diciendo ahorita Jessica. El hecho de que ella en su coche, este amuleto esté en constante movimiento, aunque ella de forma consciente no esté enlazando todo el tiempo de que no, pues el terreno con estas características y lo quiero así asado y no sé qué, el hecho de que ella esté manejando y viendo, pues por dónde pasa, a quién la rebasa, por dónde va, todo ese momento, todo ese lapso de tiempo donde el ojo de Jessica tiene en la periferia el amuleto en movimiento, hace que todo ese 95% del proceso mental inconsciente de todo lo que es la mente de Jessica esté diciendo terreno, terreno, características, atracción, magnetismo, terreno, terreno, y eso se llama colocar en movimiento las fuerzas inconscientes de la mente. Normalmente todos lo hacemos. El problema es que lo hacemos sin darnos cuenta. ¿A qué voy? Que no estamos dirigiendo nuestros recursos psíquicos con realmente intención. Entonces nuestra vida, literalmente empezamos a tener pues un montón de situaciones que activamos por inercia. Literalmente estamos atrayendo a la persona que no quieres, las circunstancias que no te gustan, el entorno que no disfrutas. ¿Por qué? Porque tu misma inercia que activa tu magia inconsciente atrae cosas que nunca proyectaste de manera consciente. Entonces, literalmente te empiezas a rodear de circunstancias pues que no son para ti, tú no las elegiste.
Entonces, lo que está haciendo Jessica es, de forma consciente, enlazar un camino de atracción de lo que ella busca, utilizando el trabajo en equipo que hace con las plantas, porque dice, es que tengo algo con las flores, pues es que tú eres una floresota, y por eso tienes algo con las flores. Entonces, el hecho de ella hacer este trabajo en equipo y todo el tiempo tenerlo en el coche, está ya activando esa fuerza magnética que tiene pues nuestra psiquis. Entonces, en el coche traes tus amuletos. A ver, ¿en tu casa tú tienes amuletos? Pero un montón. A ver, platícame de alguno, alguno que no sea algo así muy íntimo, algo así, pero algo que nos puedas platicar de amuletos que usas tú en tu casa. Ok, bueno, ya no les terminé de contar que le puse una mezcla de flores Claro. a esta cosita, pero que no se las iba a revelar. Ok. Pero me parece ahí que vamos a compartir un poco de esta enciclopedia. Ok. Unas 5 diapositivas, igual para que vayan checando y para que ustedes también vayan conociendo que hay una gran diversidad como de plantas que escoger, ¿no? Y en mi casa, pues la verdad es de que una, me gusta, como bien lo dicen, las plantas, y dos, como que todos los ambientes, por eso me dedico a eso. A mí me gusta, más que crear un jardín, a mí me gusta generar un ambiente de bienestar, ¿sabes? Claro. O sea, generar un lugar en donde tú llegas y dices, qué rico es estar aquí. Eso es lo que yo pretendo hacer y lo que me gusta. Entonces, pues me gusta el arte, me gusta todo eso, pues he creado muchos objetos de decoración en mi casa. Ok. Muchos de ellas, por ejemplo, en la entrada, cuando tú llegas, en la puerta, lo primero que te va a recibir es una corona. Es como la que vimos hacer en la clase pasada, en la clase muestra que tuvimos la semana pasada. Les enseñé a hacer esta corona y pues yo les compartía que cada cambio de estación, aprovechando que los materiales y la naturaleza cambia, pues ir adornando nuestras casas y además pues ir generando estos amuletos de protección. Ok. Este que está ahorita es especialmente como para alejar ciertas energías y como purificar, porque ahorita estamos en un proceso de transición en quién va a ocupar el nuevo cuarto, entonces recibo muchas personas, constantemente nos visitan en Casa Botánica, entonces ahorita como que me gustaría que el tema estuviera un poco más limpio, ¿no? Atrás de la puerta hay un costalito rojo. Ese costalito rojo igual está en movimiento porque cada que yo cierro la puerta, pues vibra un poquito y además toca con mi mano a la hora de abrirla. Y pues es un costalito para traer la abundancia. Igual tiene un mix de flores, tiene unos cuantos cuarzos y pues la tela es de color rojita y pues la pongo ahí también para estar constantemente llamándola, Eres ¿no? bien mañosa, Jessica. Sí, pues si no he llegado aquí nomás porque se me dio la vida, sí, hemos Claro. trabajado para estar aquí y para ir logrando pues todo lo que deseamos, ¿no? Igual, a principio de año con mi hermana, tenemos este ritual de todo el primero de año o sea, el 1 de enero, nos juntamos a hacer nuestro collage creativo, ¿no? Ya. En donde soñamos y cómo queremos ser este año y cómo nos queremos sentir y percibir. Entonces, ese collage está en mi baño. Cada que yo entro a mi baño lo veo porque aparte está enorme y me quedó muy bonito y lo puse así como bien centrado para que si estoy haciendo pipí, pues me esté recordando mis sueños, ¿no? Oye, yo me tardo como 1 hora en el baño siempre. La verdad es que sería el último lugar que a mí se me hubiera ocurrido, pero ahora que lo dices, tiene toda la lógica. Claro, pasamos mucho Diario tiempo en el baño. entras, diario Exacto. entras. Y además es un instante donde uno está, como está absolutamente uno solo, la fuerza aquí, psíquica es poderosa, porque no estás distraído con que, ay, alguien quiere esto, ya te habló este otro, que este quiere no sé qué chingados. No, 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 en el baño estás tú contigo nada más. Entonces, ahí tener un amuleto de manifestación, la verdad, ni por aquí se me hubiera ocurrido, pero tiene toda la lógica. Sí, él le puedo compartir cómo está, porque quedó muy chulo, tiene plantas, obviamente, porque pues yo Pues siempre, porque eres la plantóloga. claro. Y pues así, igual, por ejemplo, en la sala de juntas o una sala de espera hay una corona que hice de ramas suspendida. Le puse hilos transparentes para que fuera un poco más drástica y dramática, parecía que está suspendida en el aire. Y esa corona es para armonizar, para que las pláticas, tiene algunas florecitas y frutos secos, para que cuando estemos platicando fluja chido, ¿no? Estemos conectando bien, no haya como barreras por ahí. Entonces esa corona está en la sala. Órale. Fíjate, el Gary tiene otra idea porque siempre que se anda se reuniendo también usa las plantas mucho para amenizar la conversación, pero él creo que usa de otras plantas, tengo entendido. Oye, te quiero preguntar algo muy personal. Fíjate que yo en mi casa paso muchas horas en mi oficina
Es biblioteca oficina, ¿no? Pero ahí, si no estoy acostado en la cama, tragando en la cocina o cagando en el baño, estoy en la oficina la mayor parte del día, ¿no? Estoy lleno de libros, siempre estoy leyendo, siempre estoy escribiendo algo en la computadora, pero ahora que estoy pensando y que tomando esta idea que es maravillosa que nos aportas, el hecho de tener magia activa, viva, en esos espacios donde estés, ¿qué me pudieras tú recomendar? Sabiendo que es un lugar de estudio y de al mismo tiempo trabajo, algún amuleto que yo pueda tener activo utilizando alguna planta yo en mi oficina diagonal de biblioteca. Es que ahora conozco tu oficina, pero no sé si le entra mucha luz. O sea, está totalmente oscura, ¿verdad? Sí, soy Ok, vampiro. perfecto, me encanta. Ajos. Ah, no. No, pero el ajo sí es para abundancia, pero Saquen bueno. los ajos, chavos. Los happy face. Sí podría ser una decoración, que además fuera algo que va con tu mood, porque sí la conozco y podría ser algo así, o sea, sí podrían ser estos ajos colgados como de vampiro. Ok. O estas manzanas, porque también la manzana es mucho y como se vaya pudriendo va a ir cambiando y luego se secan. Claro. Y se ve muy linda, la verdad es de que ya no se ve ostentosa, no huele feo, sino se secan por dentro. Y podría ser algo así, fíjate, algo que vaya con tu Estas estilo. como trenzas de ajo. Exacto. Me gusta. Sí, podría ser también algo a la entrada, algo con este estilo, ya puede, llámese una corona, un ramillete, una decoración, un símbolo adornado, que le podemos poner un poco de follajes secos y va a quedar muy ad hoc con tu oficina. Órale. No solo se va a ver bien, sino va a tener todos los beneficios que, bueno, hemos estado hablando, ¿no? Corte queda. Me gusta, me gusta. Y eso del follaje también me gusta, fíjate. Ok. Oye, entonces, a ver, uno puede tener un amuleto en el coche y eso se mantiene activo. Uno puede tener un amuleto en el baño y eso se mantiene activo. Este de la puerta de la casa se me hizo fantástico porque como tú bien dices, todo el tiempo está abriendo y cerrando, tu mano toca eso, diario, digo, si es que uno va a trabajar, diario vos vas a salir y sobre todo también tú tienes hasta para recibir a la gente. Otra cosa, hablando de amuletos de atracción del amor, del romance, porque la verdad es que cuánta gente ahorita, pues ya sabes, siempre cojeamos por ese lado en sus etapas, en sus momentos. ¿Qué amuleto, más allá de un lugar, porque hemos hablado mucho de ubicaciones ahorita, qué amuleto uno pudiera tener, crear para atraer ese amor que a uno le gusta, ese amor sólido, ese amor leal, ese amor verdadero? ¿Cómo pudiera uno hacer un talismán, un amuleto para el amor? Ok, bueno, yo aquí me gustaría hacer nada más así un comentario pequeñito que no hay que utilizar esto para alguien más porque ya vendría un poco de karma. Claro, O sea, ya es estamos, manipulación energética. exacto, y ya estamos invadiendo la voluntad de alguien más, pero yo les puedo decir que si el amor nace de aquí, va a traerse acá. Ok. Entonces, yo creo que técnicas para el amor, sí. Por ejemplo, les enseño cómo hacer una vela, por ejemplo. Una vela que encienda mi amor propio, porque si yo me amo, si yo acepto quién soy, si yo derrocho y vibro este amor, voy a empezar a traer más. Okay. Y entonces va a ser beneficioso, no me voy a generar un karma negativo, porque pues aunque sea magia blanca, aunque estemos tratando de hacer un bien, estamos interfiriendo sobre alguien más, ¿no? Entonces, yo creo que si quiere que nazca, que sea de nosotros, ¿no? Ya escucharon, así que saquen esa tanga de esa taza con agua caliente. No es lo mejor, ok. Eh, la, ver la verdad es que, bueno, pues por el té de calzón, que sí se usa, y sí, claro que es efectivo. Entonces, aquí yo estoy con un punto bien importante, que es el amor, cuando uno lo vive dentro de uno mismo, termina atrayéndolo por fuera sin la necesidad de caer pues en el uso de la magia pues para andar manipulando. ¿Verdad? ¿Escuchaste, Garo? Pues fabuloso. Oye, en el tema de la abundancia, reconociendo la abundancia como un estado en donde el universo es dadivoso, en donde la prosperidad
y la capacidad de tener lo que uno necesita de forma fluida, ¿qué pudiéramos utilizar como un amuleto para estar sintonizados con esa frecuencia de la abundancia, para estar vibrando en ese estado donde el universo está proveyéndonos constantemente? Pues a mí me gustaría, por ejemplo, ahí no sería algo como un objeto, sino puede ser en algún momento muy energético que nosotros hagamos un ritual de manifestación, no tanto como algo que se quede sólido, sino algo que vamos a manifestar y que además después vamos a soltar, ¿no? Porque en esos temas justo de la abundancia creo que no es algo que se puede tener todo el tiempo aquí. O sea, no hay que aferrarnos a ese resultado. Entonces, en ese tipo de procedimientos me gusta más llevarlos a cabo en cuestión de expansión, lo creo y en ese momento lo destruyo porque ya lo pedí, ¿sabes? Entonces a mí me gusta, se pueden hacer, es que ahora sí que tú puedes escoger de todo el menú, o sea, tú puedes crear desde un saumerio con esa intención, puedes crear desde una vela con esa intención, un saquito de abundancia, un incienso, una corona, o sea, tú puedes agarrar la herramienta que quieras, siempre y cuando pues tus plantas vibren en esa sintonía para lo que tú estás atrayendo. Y además, pues en el caso de la abundancia, yo escogería un momento muy óptimo, Claro. porque es algo muy fuerte y porque lo queremos manifestar no solo un día, sino como tú dices, o sea, algo que esté constantemente. Entonces yo lo llevaría a un ritual A muy un proceso específico. ritual. Exacto. A eso Ok. sí lo llevaría. Sí, utilizando plantas que me generen esta abundancia, que estén relacionadas con la abundancia, pero sí llevarlo más a una manifestación. Oye, si pudieras decir el top 3 de las plantas más mamadas, polifacéticas, virtuosas, más versátiles, esas 3 plantas que las vas a encontrar en un montón de rituales, de un montón de formas, porque tienen ya en sí mismas un montón de inteligencia. ¿Cuáles serían esas 3 plantas que se te ocurran que son así, casi que, no hombre, así las del diario, las de batalla, las que sirven para un montón de cosas? Bueno, es que, ay, 3 nada más, qué difícil, ¿no? Sí, como a ver, ¿Cuál es tu flor favorita? claro, Híjole. Pero mira, te voy a decir las que más se utilizan, ok, que ya están más que estudiadas, reconocidas. Es más, te digo que estas son las plantas que más se quedaron, como que dijeron, ay, esta y la explotamos, ¿no? Estamos hablando de la salvia, por ejemplo, es una la salvia. de las plantas más utilizadas para todo tipo de rituales, para limpiezas. Creo que es una de las plantas más energéticas y además universalmente, ¿no? O sea, ya todos conocen la salvia, más o menos, bueno, la mayoría de las personas conocen las propiedades mágicas de la salvia y además muchas personas lo usan, ¿no? Entonces me iría por la salvia. Otra planta que se utiliza mucho y que tiene muchos significados, vaya, y es un fruto, es la manzana, la que te ¿Cómo decía. La crees? La manzana manzana. está relacionada a muchos, muchos rituales. Bueno, pues nada más la manzana, recuerdo la manzana envenenada de Blancanieves, o sea, ¿quién la usaba? Pues la bruja. No, y la manzana que recoge, bueno, Claro, Eva. Lilith, ¿no? Ajá. La manzana que le cae en la cabezota al pinche Newton. Oye, sí es cierto, la manzana tiene un montón de connotaciones. Y entonces es el fruto, Es el fruto. Obviamente la manzana pasó, obviamente antes por una flor, claro. pero lo que se utiliza de la planta es el fruto. No solo vamos a utilizar siempre las hojas o las flores o el follaje o la corteza, porque también, ay, híjole, otra sería el copal, ¿no? Esa la vamos a poner del número 2.2. Una Esa mención no cuenta, honorífica. porque también, por ejemplo, el copal viene de una resina. Ya, Es una parte de la planta, ¿no? Y pues imagínense, hasta la Iglesia Católica usa copal. claro. Bueno, y es que, bueno, hablando un poquito de la manzana, si nos vamos a su estructura, la manzana tiene la estructura de un planeta, la estructura de una galaxia, ese toroide que en el centro es hueco y de ahí salen las semillas para crear otros nuevos toroides. Ahora que lo mencionas, la manzana es geometría sagrada ¿Qué pasa en si sí la misma. rompes, no? ¿Cómo está dentro toda esta? Es un sistema fractal la manzana. No Entonces, le había dado esa importancia, ¿eh? sí. Y otra que también es de mis favoritas y que se utiliza para todo es la rosa. La rosa. Bueno, claro, esa sí es por autonomacia, ¿no? La rosa mística, la rosa, la famosa rosa de los vientos, esta connotación que por supuesto tiene que ver con el sexo femenino. Sí, claro, me queda clarísimo, miren, hablando de magia. ¿Está lavada, flaco? A ver, ¿no? No, si no, sabe a la sal de tu mano, sí, cierto. La manzana, no había pensado, pero claro que tiene una connotación. Hablando de la rosa,
Me imagino que también tiene una cierta importancia el color, ya. Sí, o sea, todo. Te digo, y si tú puedes empezarlo a hacer tan complejo como tú quieras, hay un día específico para colectar los pétalos, hay una forma para hacerlo, hay una forma de secar y también de aprovechar y conservar la rosa. O sea, hay muchas cositas, ¿sabes? Que se pueden ir haciendo. Si la escojo de color amarillo, si la escojo roja, para qué, si es muy aromática, si es cerrada. O sea, tú ya puedes empezar a encontrar, porque en la rosa hay, si hay un mundo de plantas, hay un mundo de rosas. Así nomás. Jessica, tu curso empieza viernes, sigue sábado, sigue domingo. Empieza a las 10 de la mañana, los 3 días. ¿A qué hora terminas? A las 8 de la noche. Son 24 horas de curso, 8 horas diarias de viernes, sábado y domingo, 24 horas de curso. Jessica Martel, horticultora de carrera, mística de corazón, 3 días enteritos. Informes para su curso, porque ya es este fin de semana. Informes al 442-287-2674. Repito, 442-287-2674. Para los que están fuera de México, la alada es +52. Es un curso que se da en vivo, online, para que tú lo puedas ver desde la comodidad de tu hogar. Tenemos gente que hasta lo ve en el coche. Digo, no es que lo esté viendo, o sea, que van manejando y que están escuchando, por si tienen que transportarse, llegan a donde están y de ahí de su teléfono ya lo ponen y ahora sí lo ven, no nomás lo escuchan. Y bueno, pues este curso realmente es para la parte mística de las plantas, pero creo que se conecta con otro que vas a dar después. No sé si considerarlo una secuela, pero sí están conectados por pues un hilo en donde el misticismo y la magia de la mente son el hilo conductor. Cuéntanos cuándo das ese otro curso, cómo se llama y de qué se trata. Se llama Botánica para la Diosa Interior, lo damos 14, 15, 16 de mayo. Y sí, lo que vamos a hacer es exactamente lo mismo, utilizar el poder de las mágicas y vamos a construir o reconstruir un arquetipo, 12 arquetipos más bien, de diosas, ¿no? ¿Por qué hacemos esta construcción de arquetipo? Para que sea más fácil para nosotros relacionar lo que es una planta con lo que pues lo que es ese ser, ¿no? O esa lección. Por ejemplo, tú ya sabes perfectamente quién es Afrodita. Sabemos que Afrodita nos va a enseñar la lección del amor. Nos va a llevar por este camino de amor propio, de sensualidad, de poder femenino. Venus. Exacto, está relacionada con este planeta que es Venus y además la vamos a relacionar con una planta. ¿Para qué? Para que cada que yo vea esa planta, para que yo trabaje esa planta, reconecte con Afrodita. Ese amor. Exacto. Ok. Y la lleve hasta, pues sí, esta creación de arquetipos. Y bueno, vamos a construir 12, vamos a tocar 12 lecciones, 12 diosas y obviamente 12 plantas, para después cada diosa nos va a ir enseñando una lección. Vamos a ir aprendiendo hasta develar la diosa número 13ª, que es cada persona. Ok, entonces en este curso de empoderamiento femenino, que sería como este curso que das después del de botánica de este fin de semana, el principal propósito es el empoderamiento de la mujer vinculada con el arquetipo de 12 diosas para ella crear la 13ª diosa dentro de sí misma. Exacto. Y todo esto conectado con el poder vegetal. Exacto. Entonces, Ay, sí si es muy estás bien pinche potente y loca, mi Jess. Ay, pero mira, repito, aquí hemos llegado gracias a eso, sí funciona porque aquí estamos. Claro. Y me encantaría algo que quiero conectar mucho es con esta, yo trabajo mucho la cuestión femenina y me gusta reconectar con estas mujeres que también la quieren despertar porque la tienen. Y también me refiero a algunos hombres porque hay energía femenina en todos, ¿no? En todes. Es quien quiere despertar esa energía femenina. ¿Quién que está listo para despertar esa diosa y lograr agarrar riendas de esta propia vida, ¿no? Híjole, Sí, mira, me tientas. Con que no me convences de andar en tacones, me tientas, porque la verdad es que los hombres hoy en día somos una pinche bola de changos, machos primitivos, y la verdad es que despertar esa sensibilidad, esa intuición, ese poder nutricio, y la verdad es que esa dirección, la mujer es una líder por naturaleza, las mujeres son líderes en el hogar, son líderes dentro de,
tú los ves en los grupos de mujeres, ¿no? Hacen grupos de ventas, hacen grupos de redes de distribución, hacen grupos de ayuda humanitaria. Las mujeres son líderes y al día de hoy, bueno, pues poco a poco empieza a reivindicarse pues esta posición de liderazgo que tiene la mujer, no nomás en el gobierno, sino dentro del sector privado, dentro de la influencia social. Entonces, la verdad es que sí, a los hombres también nos debería, yo pensé que era exclusivo para mujeres, pero visto desde esta percepción que comentas, creo que hasta uno le vendría bien ese tema de la diosa Claro, interior. vamos a sensibilizarnos, vamos a crear más intuición y pues a despertar esa diosita. Total, pues las chichis yo las tengo. Y las uñas. Oye, sí, sí me gusta la idea. Bueno, ahí les va. El curso de botánica mágica y zodiacal es este viernes con Jessica, pero el curso de la diosa es en mayo, que sería mes y medio después. Si ustedes el día de mañana se inscriben para botánica mágica, para el segundo curso que va a dar Jess, que es de la diosa interior, les van a dar un descuento totototototote. Más de la mitad de lo que cuesta ese curso 2, se los van a descontar si mañana se inscriben al de botánica. Entonces, si alguien quiere aprovechar ese descuento y quedarse con los dos cursos en vivo online impartidos por Jessica Martel, mañana es su oportunidad, ¿vale? Entonces, este viernes tenemos Botánica Mágica, en mayo tenemos El despertar de la diosa interior. Jessica, platícame, porque ya eres una autora, la verdad es que me da mucho gusto y siento mucho honor digo, yo te conozco desde hace muchos años, siempre fuiste una artista, siempre fuiste una mujer con empuje, con espíritu, con corazón, con fuerza, nunca te dio miedo trabajar, nunca te dio miedo machetearle, nunca te dio miedo ser chingona. Y la verdad es que este libro que hiciste, este libro que salió de tus manitas, salió de tu magia, la verdad a mí se me hace fantástico. Yo ya tengo el mío, por supuesto firmado por Jess, porque es mi cuata. Entonces, platícanos de este libro que lo publicaste recién el año pasado. Platícanos cómo es que una mujer tan joven escribe este libro, de qué se trata, para qué nos sirve, dónde lo pueden comprar. Platícanos de este libro. Bueno, pues este libro se llama Jardinería Mes con Mes. Salió en octubre del año pasado y trata de cómo hacer y mantener un jardín durante todo el año. Hablamos de este libro como algo cíclico, la naturaleza tiene ciclos, hay momentos precisos para hacer las cosas, como podar, abonar, plantar. Entonces, este libro te va guiando para que tú conozcas el momento adecuado para hacer actividades de jardinería y que obviamente cambies cualquier lugar. No importa si ya tienes un jardín, lo podemos mejorar, no importa si tu espacio es pequeño, se pueden crear pequeñas selvas y no importa si es adentro, arriba, abajo, siempre se puede encontrar la forma. Entonces, este libro te va a guiar a que reconectes, a que aproveches estas temporadas y además a que te maravilles de toda la cantidad de diversidad y de fauna que las plantas, ¿no? Como las plantas exóticas. Entonces, para las personas que quieren tener jardines de bajo mantenimiento, las plantas nativas son su opción. Y sí, estoy bien feliz por este. ¿Y qué crees que? Ay, perdón. A ver, cuéntame. Escribiendo este curso, porque me piqué en este curso de botánica mágica y astrológica, y me di cuenta que ahí puede estar mi segundo libro. De ahí se cocina, ya está, ya es chingón, ya es chingón. Sí, porque quedó tan chulo. O sea, mira, a mí, yo soy maestra desde hace muchos años. Esto de las plantas es lo mío, ¿no? Ya sea cual tema como lo quieras abordar, yo te guío y te conecto, ¿no? Pero este curso me quedó tan completo, o sea, está todo lo que tú necesitas saber para maravillarte, o sea, creo que 24 horas, digo, está perfecto, están perfectas, no más. Pero apenas si te va a dar. Pero va a estar muy chulo, o sea, de verdad es de que está ligerito, está fluido, está práctico. No solo vamos a estar así, sino también vamos a crear. Si no tenemos los materiales, lo podemos hacer en algún otro momento específico que seleccionemos, pero este curso está como para adentrarte a todo un mundo oculto y ya no querer salir de ahí. Pues ya está. ¿Cómo le hacen para conseguir Jardinería Mes con Mes de Jessica Martel?
Pues bueno, lo pueden conseguir aquí en Holo Academia. Ya lo pueden, les pueden escribir a las chicas. Ok. Y ya podemos hacer entregas pues ahora sí que a todos lados. O también para las personas de Querétaro, lo pueden conseguir en Casa Botánica. Les voy a recordar nuestras redes. En Instagram estamos como casa.botánica y 2 guión bajos. Y en Facebook como Casa Botánica QRO, todo juntito. ¿Va? Entonces nos pueden escribir y tenemos envíos gratis en Querétaro. Ok. Envíos gratis en Querétaro. En la cuenta de Instagram hay mucha información, no nomás de libros, sino de todo lo que hace Jess, que es casa.botánica__. Y en holoacademia.com vamos a tener bien prontititito el curso grabado de farmacia viviente que nos dio Jess el año pasado. Y que también quedó bien chulo. Quedó chulísimo. Es un curso que el año pasado ella nos lo dio en varios módulos, eran martes y jueves, duró 3 semanas y bueno, pues quedó grabado, ya terminaron los chicos de editarlo, meterle los colorcitos adecuados, qué sé yo, y próximamente en holoacademia.com lo pueden adquirir. Ya es para que lo vean cuando quieran y ahí directamente lo compran en la página y lo pueden ver a la hora que quieran, completo, de seguidito o en partes. Ahora sí que lo que su tiempo les permita. En holoacademia.com, el curso de farmacia viviente con Jessica Martel. Yo creo que esta semana ella empiezan a subirlo, así que bueno, bienvenidos siempre. De ese curso va a haber una clase libre, la primera clase de 2 horas va a estar abierta al público para quien quiera pues darse un vistazo, a ver si le gusta, a ver si le encanta, y si sí le encanta, lo compra y se le desbloquea todas las otras horas a continuación. Así que bueno, Jess, muchísimas gracias por la asistencia a esta invitación. Ay, y muchas gracias por animarte a dar cursos con nosotros. La verdad es que siempre buscamos expertos, buscamos gente chingona y la verdad es que tú has sido una añadidura al equipo que nos encanta y nos honra muchísimo. Yo soy muy feliz, la verdad, de estar aquí bienvenida, en mi otra bienvenida casa. Tú siempre. Gracias. Bienvenida tú y bienvenidos todos ustedes. No se pierdan este viernes el curso con Jessica Martel, Botánica Mágica, 10 de la mañana. Mañana se inscriben y les dan un descuentote para el segundo curso de Jessica, que es el de Dios interior. Así que cualquier cosita, informes 442-287-2674. Por nuestra parte será todo. Jess, muchísimas gracias. Sí. Y nos vemos pronto. La próxima semana tendremos alguna otra transmisión en vivo. Vamos a empezar a hablar ya de tarot, porque este mes viene el curso de tarot que imparte aquí su servilleta, así que las próximas transmisiones hablaremos de la ciencia de la cartomancia. Señores, muchas gracias por su asistencia, por su atención. Nos vemos en la semanita y este viernes con Jessica Martel. Buenas noches, Dios bendice. Muchas gracias. Tus gritos de chango.